Buenos días. ¿Qué tal salió el sol? Dios es bueno, ¿verdad? Nos bendice. Antes de iniciar con la palabra, quisiera también, si pueden anotar ahí en su agenda, en su calendario, que tendremos para el mes de octubre unas reuniones especiales porque es aniversario de la congregación. Y entonces sería el viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de octubre. Para los que puedan ir apartando esos lugares, tendremos una reunión el viernes 25, otra el sábado para todos los servidores de todos los grupos, alabanza, niños, en todas las áreas que se sirve. Van a venir los hermanos de Moroleón y de Pátzcuaro y vamos a tener una reunión ese sábado también. Y el viernes también van a estar ellos con nosotros. Así que anótelo ahí y si puede, vaya haciendo las previsiones necesarias. El viernes sería en la noche y el sábado a media mañana. Bien, abra su Biblia, por favor, en Números capítulo 14. Y quiero compartir con ustedes sobre la paciencia de nuestro Dios. ¿Cuántos aquí son muy pacientes? Yo no. Bueno, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia. Pero aún nuestra paciencia, aunque digamos yo soy paciente, obviamente la paciencia de nuestro Dios es maravillosa, es incomparable, hermanos. Y Dios muestra su paciencia, que significa su tolerancia, su aguante de muchas cosas. En la Biblia encontramos también sinónimos como benignidad, longanimidad, para hablar de la paciencia de nuestro Dios. Pero Él muestra su paciencia en su carácter, en sus decisiones y en sus acciones, o sea, cómo actúa. Y yo digo, gracias porque nuestro Dios es paciente. Éxodo capítulo 14, versículo 18, es como una repetición de, les dije números, ¿va? Números 14. Es que es como una repetición de Éxodo 34. Ahorita lo vamos a ver, pero ahorita en Números 14, 18, el contexto es que el Señor había llevado al pueblo para entrar a la tierra prometida, mandó a los 2 espías, vieron que la tierra era buena en gran manera, como Dios les había dicho, donde fluía miel, leche y todo florecía, había frutos maravillosos. Pero 10 espías cuando regresaron dieron un reporte negativo y solo Josué y Caleb, solo 2, dijeron sí podemos entrar y tomar la tierra que Dios nos ha dado. Pero la mayoría no siempre tiene la razón, ¿verdad? Aquí eran 10 y 2, pero cuando nos alineamos con las promesas de Dios, porque aquí era una promesa que Dios había dado de entregarles esa tierra, y Él no les dijo que evaluaran si podían o no, solo que vieran lo buena que era la tierra que les había prometido. Entonces ellos no se alinearon con el propósito de Dios, con la promesa de Dios, con el plan de Dios,
y vieron con sus ojos naturales, vieron gigantes y dijeron, no podremos. Es más, esos gigantes nos ven a nosotros como langostas, los chochitos esos. A ese grado llegamos a veces cuando no caminamos en el plan de Dios. Y se alborotó todo el pueblo y querían regresarse otra vez a Egipto. Y el Señor le dijo a Moisés, los voy a destruir. Bueno, saben que varias veces el Señor quiso destruir al pueblo que sacó de Egipto. Porque, ¿cómo eran? Desobedientes, necios, como a veces nos identificamos, ¿no? Pero fíjate lo que le dice Moisés al Señor. Jehová, tardo ¿para qué? Para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los terceros y hasta los cuartos. Pero ¿cómo es nuestro Dios? Es uno de los indicativos de la paciencia de nuestro Señor es que es lento para la ira. Ahora, aquí empecemos a verlo hacia acá. ¿Cómo eres tú? ¿Eres como cerillo que rápido te enciendes? Porque el cerillo solo requiere de un pequeño raspón. Un pequeño raspón y se enciende. ¿Y sabían que un cerillo puede provocar un gran incendio? Digo, no hablemos de la lengua, no me quiero desviar que habla Santiago, ¿no? Que la lengua es como, ay, hermanos. Por eso debemos dominarla, diga, dominarla. Pero ¿cómo es nuestro Dios? Lento para la ira y grande en misericordia. Ya vimos, hablamos sobre la misericordia de nuestro Dios. Porque si no fuera así, Dios habría destruido al pueblo. Pero también sobresale aquí un intercesor. ¿Quién era el intercesor? Moisés. Pero ahora tú y yo tenemos un mejor intercesor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se llama Jesucristo. Un mejor mediador. Porque Moisés murió, ya no pudo seguir intercediendo por el pueblo. Pero Jesús no muere más. Él está vivo y Él intercede por nosotros siempre. Ahora vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Donde hay una promesa ahí recordada por el apóstol Pedro, dice, amados, le escribe Pedro, y es a nosotros también hoy. Esta es la segunda carta con que les escribo, y en las dos quiero despertarlos con una exhortación, mover su limpio entendimiento, motivar su limpio entendimiento. ¿Cuántos saben que debemos dejar de meter tantas cosas que no a nuestra cabeza y meter más la palabra de Dios, las promesas de Dios? Y versículo 2 dice, para que tengan memoria
de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos, haciendo lo que bien les parece. Las concupiscencias son malos deseos que están en nosotros y los cuales les damos rienda suelta y cuando salen a la luz son pecados terribles. Dice, y diciendo, versículo 4, fíjate lo que dicen este tipo de personas. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Advenimiento es su regreso, su venida, en este caso su regreso del Señor. Porque Él prometió que regresaría, ¿sí o no? Sí, pero muchos dicen, ya pasaron casi 2000 años de esta promesa y no viene. ¿Qué pasó? Y muchos ya hasta han cambiado y dicen, no, ahorita ya estamos viviendo en el milenio y muchas otras cosas. Pero fíjate lo que dice Pedro, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así. O sea, desde hace 2000 años, todo sigue igual, no ha venido y vamos de mal en peor. Bueno, también esa es una de las cosas que tenemos claras en la Biblia, que el mundo iría como de mal en peor. Y lo vemos literalmente, a veces de un día para otro hay cosas que nos sorprenden. Así que la actitud era, ¿dónde está la promesa de su venida? Pero la Biblia nos demuestra que todo lo que el Señor ha prometido lo ha cumplido. Prometió un Salvador y hace 2000 años el Salvador estuvo en esta tierra muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para nosotros ahora ser hijos y herederos de Dios, hermanos. Él es nuestro Padre celestial, nuestro Padre glorioso. Así que eso era lo que les decían, a ver, ¿dónde está la promesa? Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente. ¿Cuántos saben que en lo posible debemos de no ser ignorantes de la palabra de Dios y las promesas de Dios? Porque puede surgir por ahí alguien que se ponga listillo y empiece a manipular mensajes de la Biblia o textos fuera de contexto, o como dice Pablo en las cartas a Timoteo, van a desviar a muchos. Pero dice que ellos ignoran voluntariamente, fíjate, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Fíjate aquí las palabras que usa el apóstol Pedro. Fueron hechos el cielo y la tierra, que proviene ¿de dónde? Del agua, porque todo estaba cubierto del agua. Y el Señor la acomodó en mares, lagos y hizo emerger la tierra. Dice, y por el agua subsiste. Si no estuviera lloviendo ahorita, ¿cómo estaríamos? Los cerros estaban café, todos, estaba impresionante. Los incendios estaban por todos lados. Tenemos 2 años de sequía. Teníamos,
Dios es bueno. Y una de sus promesas también es que mientras la tierra permanezca, no faltará el verano, la primavera, el otoño y el invierno. Y sabemos que en esas estaciones llueve, como ahora vemos y decimos, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo fue destruido el mundo antiguo? Por medio del agua. Versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, porque no son, aunque es el mismo globo terráqueo, sufrió un cataclisma cuando vino el diluvio, y hubo separación continental y hubo muchos cambios en lo que ahora conocemos como continentes y el globo terráqueo como tal. Dice, los que ahora conocemos están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. O sea, el final del mundo va a ser con fuego. Si tú lees un poco Apocalipsis después de que se abre el último sello y son las trompetas y las copas de la ira de Dios, habla de esto, que el sol se oscureció, la luna no dio más su resplandor y cayeron granizos impresionantes y el mar también sufre cambios violentos y una tercera parte de la tierra es quemada, etcétera. Y al final, de todas maneras, todo va a ser consumido como una hoja de papel se consume ante el fuego. Y ahí habrá, dice, el juicio y la perdición de los hombres impíos, los que han rechazado al Señor siempre. Versículo 8 dice Pedro: mas, oh amados, no ignoréis, fíjate otra vez esa palabra. Dígale al de al lado, conozcamos más la palabra de Dios, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, la ayuda de Dios, la misericordia de Dios, el gran amor de nuestro Padre Dios. Dice, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor, versículo 9, pon mucha atención ahí. El Señor no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es ¿qué? Paciente. ¿Sabes por qué el Señor no ha regresado a establecer su reino en la tierra? Porque es paciente. La pregunta nuevamente ahora es, ¿y nosotros cómo somos? ¿Cómo somos cuando corregimos a los hijos, cuando tenemos una diferencia con la esposa, con el esposo, con el vecino, con cualquier situación? ¿Cómo somos? Hay cosas en las que somos un poco más pacientes, pero hay cosas que tú sabes cuáles son en tu vida que te prenden. Ah, no, eso no me lo toques. Eso no me lo toques de ninguna manera. Pero el Señor, ¿cómo es? Paciente. Por eso todavía existe este mundo y estamos aquí. Porque Él es paciente para con nosotros. Y luego fíjate lo que dice, no queriendo Dios, nuestro Padre amoroso, nuestro Padre misericordioso, paciente, dice, no quiere que nadie perezca, no tanto en lo natural, eso a todos nos va a pasar, si no es que viene antes el Señor por su iglesia. Ahorita no quiero entrar en eso, pero una cosa es el arrebatamiento de la iglesia, otra es el día de la ira del Señor.
Pero si el Señor viniera hoy, pues nos vamos así como estamos, hermanos. Y nuestro cuerpo sería transformado. Pero Él quiere, nosotros ya procedimos al arrepentimiento, espero, yo siempre lo digo y dicen, otra vez, que verdaderamente seas un hijo de Dios, convertido, creyente en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, fíjate lo que dice, no queriendo que ninguno perezca, sea destruido y sufra alejado de Dios por toda la eternidad, por toda la eternidad. El otro día con un querido hermano decíamos, ¿y qué es la eternidad? Pues no nos alcanza el coquito este que tenemos, desde la eternidad hasta la eternidad. Pero podemos, por lo que encontramos en la Biblia, que es algo que nunca se acaba. Como cantamos a veces, el amor de Dios nunca se acaba. Ahora, ¿la paciencia de Dios tiene un límite? Sí. Su amor no. Su paciencia sí. Acuérdate en el diluvio. Acuérdate de Sodoma y Gomorra. Acuérdate de algunos otros eventos que encontramos en la Biblia donde el Señor dijo, ya, hasta aquí. Pero Dios es muy paciente. Mira, casi 2000 años. Y en lugar de ser agradecidos y mejorar y honrar al Señor, el mundo lo ofende cada vez más. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira esta expresión de que para Él 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Significa que Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Nosotros estamos en este mundo y Él está por encima de este mundo. Él está en los cielos. Pero nosotros, por el diseño de Dios, con el sistema solar y la luna, que para eso los creó, para marcar días, horas, semanas, meses y años. Nosotros estamos sujetos a esta esfera temporal y nuestro tiempo está determinado en relación con el sol, o hay calendario solar o lunar. Tiene una variación de unos días nada más, pero al final de cuentas estamos bajo este sistema de tiempo. Por eso podemos decir yo tengo tantos años. Si no, no diríamos, porque el Señor tiene una edad. Él es eterno. Él no tiene principio ni tiene fin. Así que Dios no está limitado a esta relación que nosotros tenemos en donde vivimos en este mundo con el sistema solar. Dios ha prometido poner fin a la historia de los hombres impíos, pecadores, que lo rechazan con un juicio. Eso es innegable. Aunque muchos digan, no creo en eso, yo creo que me muero y ahí se acabó todo. Pero la Biblia desde Génesis dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y que de nosotros el alma no, el cuerpo se acaba y queda en el polvo. Pero el alma, el espíritu no son destruidos. Y pues un día este tipo de personas tendrán una sorpresa de ver que no era así. Muchos ya la han conocido al morir y decir no pasa nada después de este mundo, y ven que están en un lugar de sufrimiento, como el rico aquel. Así que si pareciera que Dios se ha retardado,
Dios siempre es fiel a sus promesas. Él le prometió a Abraham darle una descendencia, ¿se la dio sí o no? Y vino Isaac, después Jacob y después las 12 tribus de Israel, y a través de la tribu de Judá, Él había prometido desde Génesis enviar un Salvador. A través de la tribu de Judá, hace como 2000 años, vino nuestro glorioso Señor Jesucristo. Así que Él va a cumplir también su promesa de venir un día, acabar con todo esto y juzgar a los que son sus enemigos. Porque todo aquel que rechaza al Señor es enemigo de Dios. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. ¿Qué significa que hay alguien contra ti? Que es tu enemigo. ¿Cómo éramos nosotros? Al menos yo, que conocí al Señor ya en una edad adulta, era enemigo de Dios. Antes era enemigo de Dios. Ahora no. Ahora le puedo decir: Abba, Padre. ¿Se acuerdan hace 8 días que ve? ¿Cuántos dicen es un gozo poder decirle: te amo, Padre? Y saber que Él nos ama a nosotros. Fíjate, Isaías 61, cuando el Señor inició su ministerio, citó Isaías 61. Ahí en Lucas 4 está cuando Jesús se paró en la sinagoga, pero estaba citando Isaías 61. Y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar, fíjate lo que dice, el año de la buena voluntad de Jehová. Aquí lo pone como un año, pero para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cuánto llevamos de que el Señor dijo estas palabras? Casi 2000 años, como decíamos. Y han pasado más de un año. Y se sigue proclamando la buena voluntad del Señor, las buenas nuevas de salvación. Pero fíjate la segunda parte, esa no la citó en Lucas 4 el Señor. Hasta aquí se detuvo. El año agradable del Señor, dice en Lucas. Aquí dice el año de la buena voluntad de Dios. La segunda parte, que esa parte de la profecía no se ha cumplido. Las profecías a veces se cumplen en su totalidad en un momento, pero hay algunas que tienen cumplimiento parcial. Una parte se cumple en un tiempo y otra en otro tiempo. Y a proclamar, ¿qué dice? El día de la venganza del Dios nuestro. Diga, ay, ay, ay. Ahora, nosotros no estamos destinados a eso, hermanos. Y eso es un gozo para nosotros, ¿sí o no? Nosotros estaremos en el tribunal de Cristo, donde nos congregaremos todos sus hijos y habrá una premiación, eso dice la Biblia. Habrá galardones, habrá coronas, etcétera. Pero los que le han rechazado, ellos estarán el día en ese juicio que es el día de la venganza del Señor. Ay, hermano, ¿no que Dios es amor? Sí, pero es un Dios justo y a cada uno le dará conforme a lo que merece. Ahora que tanto se escuchan noticieros, el poder judicial, nosotros tenemos un juez que gobierna sobre todos los jueces. Y confiamos en que Él
hará justicia a sus escogidos. Eso dice una parábola, Jesús, ¿se acuerdan? De la mujer aquella que iba con el juez injusto. Dice, si siendo injusto, le hizo justicia a esta mujer, cuánto más vuestro Padre Celestial hará justicia a sus escogidos que claman a Él. Él es nuestro juez maravilloso, hermanos. Pero Él ya ve en cada creyente, dice, inocente, 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 inocente. Porque hemos sido justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dale un aplauso al Señor. Así que a eso se refiere Pedro. Pero también dice enseguida, consolar a todos los enlutados. Él sigue consolándonos. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice que Él es el Dios de toda consolación. Cuando tenemos una pérdida, una situación complicada, ¿quién crees que nos consuela? Él es el Dios de toda consolación. Y aquí dice a consolar a todos los enlutados. Cuando nos sucede algo desagradable, Él nos consuela. Y nos tenemos unos a otros y nos consolamos. Pero el que nos consuela en lo más profundo de nuestro corazón es nuestro Padre Celestial, hermanos. Así que este pasaje, junto con Pedro, la segunda carta de Pedro, nos muestra que Dios es misericordioso y paciente, hermanos. Y el juicio es como si fuera un cristiano de hace algunos cientos de años le llamó como la obra extraña de Dios. ¿Cuántas veces ha hecho Dios cosas así como lo del diluvio? No más. La segunda va a ser otra obra de esas. ¿Cuántas veces ha destruido una ciudad o una zona como Sodoma y Gomorra y todos sus alrededores? Una vez, o sea, porque pudo haber mandado fuego ahí en París, ¿no? Ahora que se hicieron cosas inapropiadas desde el punto de vista de eventos donde Jesús estuvo con sus discípulos, etcétera. Pero Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca. Así que Él puede mostrar su paciencia, su longanimidad, su compasión, su clemencia por 1000 años o 2000 años, ahorita vemos, o no sé cuándo Él venga a aplicar su juicio. Pero su juicio puede ser en un día. ¿Cuántos saben que en un día creó los cielos y la tierra? En un día puede destruir. ¿Habrá límites para el Señor? No, es que la tierra es tan grande, el universo. Le tomará mucho. Solo con su palabra creó todo, solo con su palabra en un día puede ejecutar su juicio sobre la creación, la tierra y los que vivan en ese tiempo. Yo ya no voy a estar aquí, hermanos. No sé si tú quieras estar. Yo estaré con el Señor. Mira, en el diluvio, ¿cuántos años esperó el Señor para ejecutar el juicio? Les avisó. 120 años. ¿Fue paciente, sí o no? Yo como en 1 año y medio entendí, o menos. ¿Tú en cuánto? A lo mejor en un día. Y te convertiste. Otros a veces tardamos un poquito más, otros menos. Pero Dios fue paciente conmigo y contigo, hermano. ¿Dónde estaríamos si Él no nos hubiera alcanzado? Cuando Pablo dice, por ejemplo, en Gálatas 5:18, los borrachos, los fornicarios, los idólatras, los hechiceros,
no entrarán en el reino de los cielos. Dice, y eso eran algunos de ustedes. Ni los afeminados, dice, y eso eran algunos de ustedes. Ahora, ¿puede convertirse alguien del grupo de LGTB y todo eso? Sí, porque la Escritura nos muestra que eso eran algunos. Y nosotros éramos otras cosas, pero no íbamos en el camino correcto. Íbamos camino a la destrucción. Así que Dios es paciente, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 10 de segunda de Pedro. Ahí donde estamos dice, pero el día del Señor, ¿qué? Diga, vendrá. Y sin aviso, como ladrón en la noche. Tú sabes que el ladrón no te avisa, ¿no? Oye, hoy en la noche voy a ir a asaltarte, no, pues lo espero con la escopeta, ¿no? No, un ladrón llega sin avisar. O como tu carro que esté estacionado ahí lo vas a encontrar abierto. No te asustes. Es sin aviso. No te vienen ni dicen, oiga, el que tiene un carro Jetta color de este color, le voy a abrir su carro, ¿no? No, así vendrá el Señor, hermanos. Por eso muchos se confunden porque dicen, a ver, ¿qué hace Dios? Tanta maldad, tantos asesinatos, tanto esto, tanto aquello, tanto esto, tantas violaciones, tanto abuso en los niños, tanto robo, tanto secuestro, tanta violencia, tanta maldad, tanta distorsión sexual, el mundo está cada vez peor, hermanos, tantas drogas, tanto alcohol, pero Dios es paciente. Todavía Él quiere que muchos se conviertan, hermanos, y se salven. Por eso el ministerio de cada uno de nosotros es que predicar el evangelio a toda criatura. Así como alguien fue movido a compartirnos a nosotros, nosotros debemos movernos. Y fíjate lo que dice, da la descripción, en el cual el día del Señor. Ahora fíjate, aquí dice el día del Señor. Un día. No dice 1000 años, no. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán. ¿Está claro o eso necesita una interpretación? No. Dios prometió que no acabaría ya más con este mundo por agua, pero ahora va a ser ¿cómo? Por fuego. Todo será fundido. Tus alhajas, tus anillos de oro, de plata, tus brillantes, tus diamantes, tus rubíes, tu carro, patatiu, un puñillo ahí de metal. Todo será fundido, hermanos. Versículo 14, vamos a pasar allá. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Y por si faltaba alguna aclaración, dice, y tengan entendido, sepan que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación, no para que le demos rienda suelta a la vida, como muchos dicen, pues no viene. Pues yo he escuchado jóvenes, sobre todo jóvenes, aunque también algunos adultos, pero los jóvenes suelen pensar así: yo estoy muy joven, tengo muchos años por delante,
primero voy a gozar de la vida, así como el hijo pródigo, ¿se acuerdan que lo vimos hace 8 días? ¿Qué dijo? Yo quiero irme a gozar la vida. Y después regreso. Él tuvo la oportunidad, pero muchos no. Muchos no. Entonces, la paciencia de nuestro Señor es para salvación, hermanos. Hay historias, no sé si tú sepas alguna, pero hay historias de personas a las cuales se les estuvo compartiendo y decían, la próxima semana te recibo y ya me explicas y voy a... Y se mueren antes de que llegue la próxima semana. Supe de una historia de una jovencita que su mamá cristiana le decía, hija, no te vayas con tus amigos a andar ahí en toda la noche en los antros, en todo lo que hay en las noches. Ya saben, yo ya no sé qué tanto ocurre en las noches, pero la noche es como si fuera día para muchos grupos de personas. Y la jovencita le dijo, mamá, no me sigas diciendo nada. Le dijo, mira, el Señor quiere librarte de cosas malas y por favor hazme caso. Es más, si tú te conviertes, el Señor irá contigo. Dijo, pues solo que vaya en la cajuela. Así dijo la señorita. Y narran de este acontecimiento que por ahí en la madrugada le avisaron a la mamá, tuvieron un accidente y todos murieron, entre ellos su hija. Y lo así increíble de este accidente era que todo el carro estaba hecho como un acordeón y la cajuela intacta. Porque ella dijo, pues solo que el Señor vaya en la cajuela. No es que ahí fuera el Señor, obviamente, pero como una demostración de que con Dios no se juega. Y que muchos jóvenes dicen, no, pues, no, y todo lo que tengo por delante que hacer, nadie sabe qué dará el día de mañana. Nadie sabe si mañana va a amanecer. Así que es para salvación. Y lo agrega Pedro, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. Así que ¿cuántos creen que Dios es bueno? Es paciente. Ya ahora con nosotros, pues nos lleva a reflexionar en que debemos ser pacientes con nuestros seres queridos, con las otras personas. Cuando alguien te pite, no le contestes. A mí un hermano me dijo hace bastantes años, no uses tanto el claxon, usa el freno. Sí, o sea, si vas y ahí le vas pitando al de adelante y se te frena y tú le pitas, no, usa el freno, usa el sentido común, vete tranquilo. Si tu esposa te dijo algo paciencia. Si tu esposo hizo algo que te desagradó, paciencia, diga paciencia. Hijos, si tu papá te dice esto, no, sé paciente y después verás que era por tu bien. Mira, si nosotros siendo malos sabemos cuidar y dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, hermanos? Así que lo que la gente habla como se tarda, es una oportunidad para los que todavía no conocen al Señor para ser salvos. Así que yo antes le decía, ya ven Señor, ya llévanos. Pero ahora le digo, Señor, cuando tú quieras, mientras estemos aquí, te seguiremos sirviendo. Por si alguno llega al arrepentimiento también.
yo sí me sigo sorprendiendo de ver la maldad en todos lados y ver la paciencia del Señor. Por menos habría sido yo como era Juan Marcos y Jacobo y Juan, que le dijeron: ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo y los consuma? Ay, los hijos del trueno. A veces como cristianos así somos. Pues no quiere que se vaya al infierno, hermano. Paciencia, paciencia. Así como la Biblia dice: sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso, sean santos como Él es santo, seamos pacientes también, hermanos. Su paciencia es asombrosa. Yo me asombro con mi Dios, hermanos. El día que lo vea me voy a maravillar de su gloria, pero ahorita me maravillo de su carácter, de sus acciones, de su misericordia, de su paciencia. Así que Dios no quiere la muerte del impío, del pecador. Quiere que el impío se arrepienta, que se vuelva de su maldad. Así que Pablo también escribió estas cosas. Tú puedes ver Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses. En esas cartas Pablo habla de los dos eventos que te decía: el arrebato de la iglesia, pero también el día de la ira de Dios. Ahí puedes encontrar las dos doctrinas también, las dos enseñanzas. Porque Pedro dice, casi en todas sus epístolas habla de esto. Bueno, vamos a ver un ejemplo que, así como el de Números 14, que también me asombra la paciencia del Señor. Vamos a Éxodo 32. Ustedes me van siguiendo, ahí no lo vamos a ir leyendo, quiero ir hablando de... Después de que el Señor liberó al pueblo de Israel con mano poderosa de Egipto, ustedes ya lo han estudiado todos, a través de las 10 plagas, abriendo el Mar Rojo, de ahí los llevó al monte Sinaí, donde les dio sus leyes, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó en el monte Sinaí en el capítulo 32 de Éxodo? Sube Moisés, el Señor lo llama para darle sus leyes, y como se tardaba, ¿cuánto duró Moisés allá? 40 días, obviamente, y 40 noches. Dijeron, no, ya Moisés se lo comió algo por allá, ya no va a regresar. ¿Y qué hicieron? Fíjate, después de ver la mano poderosa de Dios a su favor. Quiero exponer esto porque ¿cuántos han visto la mano poderosa de Dios en su vida? Bueno, cuidémonos de no ser como los israelitas que provocaban a ir al Señor constantemente. Y entonces se impacientaron porque Moisés no regresaba, y el pueblo le dijo a Aarón. Aarón se había quedado a cargo del orden en todo el pueblo de Israel. ¿Y qué le dijo el pueblo? Haznos un becerro de oro para hacer fiesta a Jehová. ¿Y qué hizo Aarón? En lugar de decirles, no, espérense, no vamos a hacer como los egipcios, porque los egipcios, ¿qué tenían? Ídolos de todo. No, nuestro Dios no tenemos imagen de Él, ¿cómo vamos a hacer un becerro? Pero les pidió los zarcillos de oro, o sea, los aretes, toda la joyería de oro que habían
recibido por la bendición de Dios, porque Él les dio gracia ante el pueblo egipcio, en Éxodo 12, cuando salieron, ¿qué les dieron? Todas sus joyas los egipcios. Ya váyanse, ya. Salieron con riqueza. ¿Para qué utilizaron la bendición de Dios? Fíjate, para hacer un ídolo. ¿Para qué utilizamos lo que Dios nos da? Para bendición, la vida que nos da, las fuerzas que nos da, para andar ahí haciendo cosas que no corresponden o ídolos. Bueno, ellos dijeron, aquí está, y lo metió a la caldera Aarón. Ahora, en Éxodo 20, uno de los primeros mandamientos, ¿cuál es? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, etcétera. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios y soy fuerte y celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, hicieron una fiesta, pero para justificarse decían que era una fiesta ¿para quién? Para Dios. Así como en mi pueblo y en tu pueblo, en tu colonia, que hacen fiestas para Dios, pero sacan sus becerros de oro. Diga, nada se puede comparar a nuestro glorioso Dios, hermanos. ¿Quién le puede hacer una imagen a Dios? Pero se ha metido esto, es como un mediador. Jesús es el único mediador, eso dice la Biblia. Y empezaron a danzarle, a adorar al ídolo, comiendo y bebiendo. Se pusieron mal y divirtiéndose inmoralmente. Cuando estudiamos a fondo estos pasajes, era una fiesta paganísima, con sexo, con alcohol, no. Es más, Aarón les dijo, mañana será fiesta para Jehová. Aarón, hermanos. ¿Cuántos sacerdotes de su casa hay aquí? Todo varón es, y las mujeres, si no tienen varones. No, pues digan, no es cierto, no es fiesta para Jehová. Becerro de oro. Y Dios le dice a Moisés, el pueblo se ha desenfrenado. ¿Cuántos saben que Dios ve todo? Moisés no sabía. Dijo, ¿cómo? Ve. Y ahí venía con sus tablas cargando, bajando la montaña, y se encuentra Josué a medio camino. Le dice, vamos a ver qué está pasando en el campamento. Y conforme van bajando, Josué dice, no, pues hay una alabanza a Dios, hay guerra. Digo, no es guerra, es otra cosa. Ahorita vas a ver. Y luego del versículo 11 al 35, vemos que Moisés llega y se enoja, se molesta y arroja las tablas donde estaba la ley del Señor. Y el Señor le había dicho, voy a destruir a este pueblo. ¿Qué iba a hacer el Señor? A destruirlos. ¿Y qué hizo Moisés? Intercede por el pueblo. Moisés, la Biblia habla de él como muy manso. Antes no era así, ¿te acuerdas cuando vivió en palacio de Faraón? Se echó a un egipcio y andaba ahí listo para ponerse los guantes. Pero el Señor lo mandó 40 años al desierto y todo cambió. Y cuando tuvo un encuentro con Dios, todo aquel que tiene un encuentro personal con el Señor, le cambia todo. Entonces él le dijo, Señor, ten misericordia. Y empieza a argumentarle en los versículos 11 y 12 y le dice, el pueblo es pueblo tuyo.
Tú los amas a tal grado que los sacaste de Egipto con mano poderosa. Y le sigue diciendo, es más, los egipcios o los demás pueblos se van a burlar diciendo, mira, para eso los sacó el Señor, para destruirlos. No, 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 ten misericordia, Señor. Además, acuérdate que tú hiciste pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Cuántos saben que hay que saber ir delante del Señor también? Entonces dice el versículo 14 que el Señor se arrepintió del mal. Aquí la palabra mal significa del castigo que les iba a dar. Los iba a fulminar. Y entonces Moisés desciende y encuentra alborotado al pueblo en su fiesta sensual e idolátrica. Y fue cuando arrojó las tablas de la ley y agarró el becerro de oro y lo molió hasta hacerlo polvo, y luego lo mezcló con el agua y que se lo da de beber a los hijos de Israel. ¿Cómo crees que sabría eso? Difícil de pasar. Y luego Moisés le pregunta a Aarón, ¿qué pasó, Aarón? Dígale al de al lado, ¿qué pasó? Y le dice, no, pues el pueblo quería hacer una fiesta al Señor y yo metí a la hornaza el oro y salió un becerro de oro. ¡Ah! Diga, qué barbaridad, hermanos. ¿Puede salir así un becerro de oro nomás por nomás? No. Mira, si Moisés no intercede, mira, el Señor le dijo a Moisés, los voy a acabar, y de ti, porque él también era descendiente de Abraham, voy a hacer una nación más fuerte y más grande que estos que tienes aquí. ¿Y qué dijo? No, Señor, acuérdate que es tu pueblo, que los amas, los sacaste con mano poderosa. No, los egipcios, ¿qué van a decir? Es más, ¿el Señor iba a fulminar a Aarón también? Sí. Deuteronomio 9, versículo 20. Anótalo nada más porque vamos sobre el fin. Es la repetición de la ley. Y Moisés dice, contra Aarón también se enojó Jehová. O sea, está hablando de este mismo evento. En gran manera para destruirlo. ¿Qué le iba a pasar a Aarón? También iba a ser destruido. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Y Dios fue paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Pero Moisés también estaba molesto por este acto y llamó a los seguidores leales del Señor que se hicieran junto a él. Y la tribu de Leví se juntó a él y entonces les dijo, saquen su espada, y empezaron a matar. Cayeron 3,000 nada más. Ahora, son poquitos en relación a la cantidad que Dios había sacado de Egipto. Pero ¿cuántos saben que el Señor odia la idolatría? Porque es decir, tú no eres Dios, aquí tengo otro Dios. Y siguió Moisés rogándole al Señor, dijo, perdona al pueblo, si no, ráeme a mí de tu libro. O sea, no quiere, aquí no está hablando del libro de la vida, está hablando de quítame la vida a mí, a cambio del pueblo. Ahora mira, el Señor fue paciente con Moisés también, y no le quitó la vida. Pero ¿qué hizo con nuestro Señor Jesucristo? Cargó todos nuestros pecados, y la ira de nuestro Dios, que es santo, fue derramada sobre él para bendición de nosotros, hermanos.
Así que será paciente nuestro Señor. Y el Señor sí estaba molesto y le dice: mira, ya no voy a ir con ustedes, voy a mandar un ángel que los guíe. Y el pueblo ahí sí lloró: no, Señor. Y Moisés también dijo: si tú no vas conmigo, yo no me saques de aquí. ¿Y qué le dijo el Señor? Voy a ir contigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué prometió el Señor con nosotros? Estaré con ustedes todos los días. A pesar de ser como somos, Él es paciente con nosotros también, hermanos. Así que la seguridad para nosotros en este mundo inseguro no es que se acaben los problemas, los sicarios, los esto, lo aquello. No, la seguridad para nosotros es la presencia de Dios con nosotros, hermanos. Eso es lo que nos da seguridad para levantarnos cada mañana, salir a hacer nuestras actividades, hacer nuestro trabajo, etcétera, etcétera, porque sabemos que su presencia va con nosotros. Si su presencia no hubiera ido con el pueblo de Israel, ¿qué le habría pasado en el desierto? Habrían perecido todos. Así que nuestro Dios es paciente, hermanos. Quiero terminar con esto. Dios, en otras partes la Biblia dice que aguantó con nosotros mucho, sigue aguantando mucho, sigue teniendo paciencia con nosotros. El Señor fue tan, mira, una de las muestras de la paciencia del Señor ahí cuando estaba en la cruz, que todavía se burlaban de Él, ¿te acuerdas? Y lo injuriaban. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos. Eso es paciencia. No saben lo que hacen. Ahora, yo creo que Dios está siendo paciente con nosotros hoy en día. Porque habrá cosas en nuestra vida que no le gustan, que no le agradan. Pecados, actitudes. Yo no sé qué haya en tu vida, pero Él sí. Y ha sido paciente con nosotros. ¿A cuántos los ha sacado de muchas situaciones difíciles? Porque Él es bueno y es paciente. Y a pesar de nuestra tosudez y nuestra manera de seguirlo ofendiendo, Él sigue extendiendo su mano con paciencia y poniéndonos nuevamente en el camino, hermanos. Creo que al entender la misericordia de nuestro Dios, la paternidad de nuestro Dios, la filiación que tenemos con Él, que somos sus hijos y que debemos honrarlo, así como le decimos Abba Padre, también debemos vivir para glorificar a nuestro Padre. Entender que Él ha sido paciente para con nosotros. Deberíamos de ser diferentes, ¿no crees? Al entender la misericordia de Dios, su amor, su cuidado, su paciencia, muchas cosas deberían cambiar en nuestra vida. En forma personal, como familias, como congregación, en todo deberían de cambiar muchas cosas. Así que, hermanos, hoy Dios sigue siendo paciente con nosotros. Y yo le doy gracias por ser paciente. Ponte de pie, hermano.
A veces nos comportamos así como Jonás, que el Señor le dijo: ve a Nínive a compartir allá, y dije: no, esos me caen mal. Y en lugar de obedecer se fue, tú conoces la historia, en un barco, y iba en sentido contrario a donde Dios lo había mandado. Y el Señor fue paciente y mandó un gran pez para que cuando tiraran a Jonás al mar, ahí preservarlo. Y yo a veces me identifico, digo: Señor, tú me dices que vaya para acá, yo ando por otro lado. Y fue paciente, porque cuando Jonás clamó a él ahí dentro de ese gran pez, el Señor le ordenó al pez que fuera y lo dejara en la playa. Y el Señor vuelve a hablarle a Jonás y le dice: ve a Nínive. Diga, qué paciencia. El pueblo de Israel lo probó muchas veces. El mismo Señor dice: me probaron, que no hay agua, y el Señor les daba agua de la roca. Que no hay comida, les daba maná. Que querían carne y les daba carne. Que querían renegones, inconformes. Y el Señor fue paciente. Algunos tuvieron las consecuencias. Dijo: los que de 20 años para arriba no van a entrar a la tierra prometida. Y todos ellos quedaron postrados en el desierto. Fue paciente. Imagínate 40 años con un pueblo rebelde y contradictor, renegón, inconforme. Y al final los metió a la tierra prometida. Les dio lo que Él les prometió. ¿Y cómo se portó después el pueblo? Otra vez le dieron la espalda al Señor. Yo esta tarde le diría: gracias, Señor, porque no merecemos tantas bendiciones de tu parte. Lo que mereceríamos es una buena llegadita, pero tú has sido paciente con nosotros. Lo que mereceríamos sería que nos dijeras: ahí los voy a dejar, ya. Pero sin embargo estás con nosotros todos los días. Es más, nos diste tu Espíritu Santo glorioso para que viva dentro de nosotros. No lo merecimos. Y ahora somos templo del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Yo le diría: gracias, Señor. Gracias por todos tus beneficios. Ahora sí que vuelvo al Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ni uno de sus beneficios. Seamos agradecidos, no malagradecidos, renegones, limitados con el Señor. Él no es limitado con nosotros, porque manda su lluvia que nos surgía, y hoy salió el sol preciosamente. Y Él sigue bendiciendo a sus hijos, a su familia. Así que ¿por qué no le decimos gracias al Señor? Gracias, Señor.